Shalom, alejen a todos. Aquí estamos desde Miami a través del Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, dándole continuidad al estudio del libro de Pablo a la comunidad mesiánica de Roma. Estamos en la 14ª parte y vamos a estar estudiando a partir del capítulo 9, versículos 1 al 11. El título que le hemos colocado es Para un problema grande, una solución pequeña. Y el capítulo 9, Pablo plantea el problema de los judíos, porque mientras más gentiles creen en Yeshua, más judíos lo rechazan. Y esto nos hace hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿es que acaso ha fallado Dios con respecto a sus promesas? Nos tendríamos que hacer también otra pregunta, porque personas han tratado de buscarle la solución desde el punto de vista humano y planteando lo que es la sustitución del pueblo de Israel por la iglesia cristiana. Entonces, ¿sustituyó realmente Dios a Israel por la iglesia cristiana? Entonces, comencemos los versículos 1 al 3 del capítulo 9 que dice: verdad digo en el Mashiach, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser apartado, anatema, ser exiliado del pueblo de Israel, ser apartado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con esta afirmación? Que no es suficiente ser parientes de Abraham según la carne, sino que hay que tener la conciencia limpia por medio del Espíritu de Santidad, por medio de la simiente Yeshua. Y a Pablo lo embarga un sentimiento como el que tenía nuestro profeta, dador de la Torá, Moshe Rabeno. Fíjense que Pablo tenía el ministerio de predicarle a las naciones gentiles. Sin embargo, él mostraba esta profunda preocupación por su pueblo, el pueblo judío. Ahora, ¿qué nos dice Éxodo 32:32? Cuando Moshe está intercediendo por el pueblo de Israel luego de cometer el pecado del becerro de oro. Le dice Moshe a Hashem: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Es la misma expresión que Pablo hace en el versículo anterior. Él dice: quisiera ser yo anatema, apartado, execrado, si con esto contribuyese a que mis hermanos judíos en la carne, es decir, los que todavía no habían creído en Yeshua HaMashiach, no está hablando de los que ya habían creído en Yeshua, de los que no habrían creído en Yeshua, si ellos fuesen incorporados a al pueblo como hijos de Dios. Y entonces tendríamos que hacernos estas preguntas a cada uno de nosotros. ¿Tenemos nosotros el mismo sentimiento, el mismo amor de Shaul, de Pablo, por nuestros hermanos judíos? ¿Tenemos
el mismo sentimiento y el mismo amor por nuestros hermanos judíos que lo tuvo Moshe en el desierto cuando le planteó al Señor que incluso estaba dispuesto a que lo borraran del libro de la vida. Es importante que estemos alineados con este sentir, porque hoy en día y desde hace miles de años existe un espíritu antisemita. El solo planteamiento de que Dios se olvidó de su pueblo, de sus promesas y sustituyó a Israel por una iglesia gentil es un sentimiento contrario al que sentía Pablo y al que sentía Moshe por el pueblo judío. Fíjense que la solución, o que continúa diciendo el versículo 33 de Shemot, Éxodo 32, dice, la respuesta que Hashem le dio a Moshe: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. ¿Y de qué libro se está refiriendo? El libro que nos confirma Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La solución nos los plantea aquí el Teilín, Salmo 124:8. Nuestro socorro es en el nombre de Hashem, que hizo el cielo y la tierra. Y ya lo hemos estudiado en diferentes oportunidades, que el nombre de Yehoshua está incorporado el nombre de Hashem, las tres primeras letras, Yod, Hei, Vav. Y luego la última palabra que dice Shua, que habla de salvación, hablando de que Hashem es nuestra salvación. Y Él es el que nos socorre para que no seamos borrados del libro de la vida. Continuamos con los versículos 4 al 5 del capítulo 9 de Romanos, donde se nos habla de las ventajas que tiene el pueblo judío. En la parte, digamos que visible del pueblo de Israel, la parte que representó al pueblo de Israel después que las 10 tribus que se fueron al norte fueron exiliadas por el mundo entero. Que son israelitas, de los cuales es la adopción como hijos. ¿Y qué significa que son israelitas? Lo que inmediatamente después explica, que son hijos de Israel. En la Torá constantemente se refiere al pueblo de Israel como los hijos de Israel. Por eso que aquí nos dice de los cuales es la adopción como hijos. Y también hemos estudiado que la expresión hijo está directamente relacionada con la herencia. Hijo es igual a heredero. Y Yeshua, con el título de Hijo de Dios, es el dueño de la herencia que la reparte al resto de los hijos. Y la gloria, y los pactos, y la data de la ley, es decir, la promulgación de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Mashiach según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por todos los siglos. Y aquí hay una afirmación gloriosa y contundente que habla de que Mashiach, Yeshua, es Dios sobre todas las cosas. Nosotros
Desde este ministerio constantemente afirmamos varios principios básicos de nuestra fe. La salvación por la gracia, la santificación mediante el poder del Espíritu de Santidad, siguiendo los mandamientos de la Torá. Afirmamos también que Yeshua, el Mashiach, es divino, es decir, que es Dios mismo, uno solo. Y aquí vemos claramente esta afirmación básica de nuestra fe. Entonces vamos a analizar brevemente algunas de estas ventajas que tiene el pueblo judío, no sin antes acotar que algunas personas han puesto en duda esta parte última del versículo 5 que afirma que Mashiach es Dios sobre todas las cosas. Pero cuando revisamos la crítica textual del griego, no hay ninguna observación con respecto a que este versículo haya sido agregado en ningún momento. Solamente existe un comentario de una persona que él deduce y que eso debería estar agregado, o sea que es una opinión personal de una persona. Ok, la primera afirmación, la primera ventaja del judío dice que son israelitas de los cuales es la adopción como hijos. En Shemot, Éxodo 4:22, Hashem le dice a Moshe que le diga a su vez a Faraón, así dice Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero no solamente se refiere Hashem a Israel como su hijo primogénito. También se refiere el Salmo 2:7 con respecto a una profecía mesiánica. Ciertamente anunciaré el decreto de Hashem que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, lo cual se cumplió cuando en Lucas 3:22 Yeshua fue bautizado por Yohanan el inmersor y en ese momento el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal como si fuese una paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y también se cumple en esta expresión en Hebreos 13:33, Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando cumplió esta promesa Hashem a la nación de Israel, cuando Yeshua resucitó. Y en Juan 1:11-13 dice, a lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Israel son engendrados por Dios por medio del Espíritu de Santidad y no por un linaje de carne. Así que nosotros, hoy en día, los gentiles que hemos aceptado a Yeshua como Mashiach, hemos sido injertados en Israel y no tenemos que estarnos preocupando de ninguna genealogía de sangre judía para sentirnos con más derecho. Nosotros, por medio de Yeshua, tenemos plenos derechos como nación de Israel. Más bien, más derechos que el que haya nacido
de un linaje judío solamente por sangre. Y pasamos con la segunda ventaja del judío y la gloria. En Shemot, Éxodo 40:34, hablando de cuando se estrenó el tabernáculo, dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria, el kavod, el peso de Dios, la atracción de Hashem llenó el tabernáculo. La fuerza de gravedad de Hashem, el que atrae a su pueblo Israel así, para que no nos despeguemos de él. Así como la luna no se despega de la tierra, nosotros no debemos despegarnos de la gloria de Hashem, que es su presencia. Y en Lucas 2, 27, 32, hablando de cuando fueron a circuncidar a Yeshua en el templo, al octavo día de nacido, como dice la Torá, dice así, cuando metieron al niño Yeshua, a sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley de la Torá, entonces él, Simón, a quien se le había aparecido el Espíritu de Santidad, prometiéndole que iba a tener la posibilidad de ver al Mesías antes de morir, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo. O sea que ya podía morir en paz. Conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Lumbrera, luz, para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Por lo tanto, la gloria de la Shejiná, que era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el desierto, es la gloria que después apareció en medio de Israel cuando Yeshua nació. Si los judíos no reconocen a Yeshua, no van a ser glorificados, porque Yeshua es la cabeza de Israel, es su gloria. Y los pactos, otra de las ventajas que tienen nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos en la carne, digamos así, ¿no? En Bereshit, Génesis 17:2, habla Hashem a Abraham, y yo estableceré mi brit, mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. También en el desierto, en el monte Sinaí, Devarim 4:13, y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, hablando Moshe al pueblo. Esto es los 10 mandamientos, los Hazeres Hadebarim, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces el Señor manifestó sus pactos con nuestro pueblo Israel, nos habló su palabra, sus mandamientos, y luego lo colocó en 2 tablas de piedra. Estamos hablando del pacto, de la gracia, de la promesa que se le hizo a Abraham, que de él iba a venir la simiente y de esa simiente iban a poder incorporarse a Israel todas las naciones del mundo. Estamos hablando del pacto del Sinaí, cuando Dios bajó y nos dio su palabra, sus 10 palabras. Y no solamente eso, sino que las materializó, así como Yeshua se materializó en un cuerpo semejante al nuestro. Dios, Hashem, materializó su palabra en tablas de piedra. Y cuando habla de los pactos también, habla de lo que dice el profeta Yermayahu
en el capítulo 31, versículos 31 y 33 al 33, he aquí vienen días, dijo Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No hace pacto con ninguna nación gentil. Las naciones gentiles pueden incorporarse al pueblo de Israel, pero Dios jamás se va a casar con ninguna nación gentil. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, pero Dios es fiel y Él no invalida el pacto. Aunque nosotros seamos fieles, Él es infieles, Él se mantiene fiel. Y yo, aunque fui el marido de ellos, dijo Hashem, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Hashem. Daré mi Torá en sus almas y las escribiré en su corazón y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué significa esto? El anuncio de una renovación del pacto que se había colocado las palabras en piedra por un pacto donde las mismas palabras, la misma Torah se iba a colocar ahora en el corazón y en nuestras entrañas. Y en Mateo 26, del 26 al 28, hablando Yeshua, en la noche que iba a ser entregado, el día que iba a ser entregado, y comiendo ellos, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del pacto renovado, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, este pacto que se nos dio en la Torá a través del profeta Yemayahu, o que se nos anunció, se inició, se consumó, se inauguró en este momento. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Luego aparece otra ventaja que cita Shaul, Pablo, con respecto a nuestros hermanos judíos, que es la promulgación de la ley, la data de la ley. En Shemot, Éxodo 21, dice, y habló Dios todas estas palabras. ¿Y qué fueron lo que dijo inmediatamente? Las Aseret Hadebarim, los 10 mandamientos. Y luego que da los 10 mandamientos, en los versículos 18 y 19 dice, todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Entonces, cuando habla de la promulgación de la ley, está hablando de la entrega de la Torá en voz audible y en tablas de piedra en el monte Sinaí. Luego, en Juan 1:14 y también en los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 1 se nos dice, y el verbo, la palabra, que era Dios mismo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí se nos está hablando de dos aspectos de las ventajas que tenían nuestros hermanos judíos, que era la gloria de Dios y la entrega de la verdad, es decir, de la Torá. Luego, en los versículos 17 y 18 de Juan 1 dice, porque la Torá fue dada por medio de Moshe. La gracia y la verdad, que es la Torá viva, fueron hechas realidad por medio de Yeshua HaMashiach. Esa misma Torá que bajó en tabla, que se fue colocada en tabla de piedra, esta vez vino en carne.
haciendo efectiva la gracia y la verdad en medio nuestro. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, es decir, Yeshua, Él le ha dado a conocer. Por eso que en Éxodo, en el monte Sinaí, dice que el Señor estaba en la oscuridad, porque ninguna persona podía ver sin caer muerto. Pero ya Yeshua HaMashiach, siendo el rostro de Dios, es el que nos muestra al Padre que no puede ser visto. Luego habla de otra ventaja que es el culto. Y con respecto al culto, el profeta Ezequiel, en el capítulo 44, versículo 11, dice: serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles, hablando del culto. Pero en el Brit Hadashah, en 1 Corintios 6, 19, 20, con respecto al culto, ¿qué se nos dice? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad, el templo vivo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio de sangre de Yeshua habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios. ¿En dónde? En el templo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y más adelante, en Romanos 12:1 se nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es que vuestro culto racional. Hacer un culto, por muchas perfección en cuanto a la letra tengamos, sin tener conciencia que esto es una representación de Yeshua HaMashiach, el Mesías, quien es Dios por sobre todas las cosas, es un culto irracional y vano. Pero cuando hacemos conciencia, somos nosotros que nos entregamos como un sacrificio vivo. Y esto es un culto racional. Pasamos a otra de las ventajas que enumera Pablo del pueblo judío, sus hermanos judíos, cuyos son los padres. Y en Éxodo, en Shemot 3:6 dice: y añadió: yo soy, hablándole Hashem a Moshe, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y en el Brit Hadashah, en Hechos de los Apóstoles, de los Shalehim, capítulo 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su siervo Yeshua. Ratifico, si nuestros hermanos judíos en la carne no reconocen a Yeshua, no serán glorificados, porque Yeshua es la cabeza de Israel, su gloria. Y si le cortamos la gloria a Israel, el cuerpo perece. Y luego vamos a continuar con la siguiente expresión de Pablo con respecto a las ventajas del judío, que dice: y de los cuales es Cristo en la carne. Y que dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y más adelante se dice, hablando de esa genealogía, habla hasta llegar a José, esposo de Miriam, de María, quien era descendiente de David.
Y muchos dirán, bueno, pero entonces sí, Yeshua no era hijo de José, sino que fue engendrado por el Espíritu de Santidad, entonces no era descendiente de David. Pero la respuesta es muy sencilla. Cuando usted adopta un hijo que no es suyo, usted le da su apellido y legalmente es su hijo. De la misma forma, José, al serle revelado por el Espíritu de Santidad a través de un ángel, que María, siendo virgen, Miriam, siendo virgen, iba a tener un hijo engendrado por el Ruach HaKodesh, José no le dictó carta de divorcio, sino que permaneció con ella, reconociendo a Yeshua y adoptándolo como su hijo, legalmente. Por lo cual, según la carne, Mashiach es descendiente de David. Luego, ya no según la carne, bueno, más que la carne, dice la profecía en Yesayahu 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, ratificando la deidad de Yeshua en Mashiach. Y después dice, Aviat, de donde nosotros extrajimos el nombre de nuestro ministerio. Aviat, que significa Padre eterno. Sar Shalom, príncipe de paz. Y luego finaliza Pablo el versículo 5 diciendo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Amén. Continuamos con los versículos 6 y 7 del capítulo 9 de Romanos y sigue Pablo planteando el problema de nuestros hermanos judíos. Y dice, no que la palabra de Dios haya faltado, porque Dios dice y ejecuta su palabra. Dios promete y Él cumple sus promesas. Ahora empieza Pablo a explicarnos que no todos los que descienden de Israel son hijos de Israel. Se los digo así, no todos los que descienden de Israel son herederos. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué quiere decir? No los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa. Estos son contados por simiente de Yeshua. Romanos 2:28 dice, porque no es judío, eso ya lo vimos anteriormente, el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, ni la circuncisión que vale para salvación. La circuncisión que vale para salvación es la del corazón. En Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios, en el Ruach Elohim, y nos gloriamos en Mashiach Yeshua, no poniendo la confianza en la carne. Lamentablemente, nuestros hermanos judíos han puesto su confianza en la carne. Ellos piensan que solamente por ser del linaje de Israel ya están justificados delante de Dios, porque todos los judíos, dice el Talmud, tienen derecho al mundo venidero. Pero están confiando en qué? En la carne. Están confiando en qué? En guardar los mandamientos, los mishpatim de la Torá, pero se están olvidando de las promesas. Y las promesas también son parte, que son los hok o los hukim, son parte
de los mandamientos de la Torá. Porque ¿qué dice Devarim? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo mismo que Shaul nos dice más adelante. Que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Mesías y lo creemos con nuestro corazón, seremos salvos, tendremos redención. Luego, en Juan 8, 39, 40, hablando de que en Isaac te será llamada descendencia, porque Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, pero la promesa era a través de Isaac. Por lo tanto, el heredero de esas promesas era Isaac y no Ismael, aunque Ismael había nacido primero, pero había nacido no de la libre Sara, sino de la esclava Agar. Y en Juan 8, 39, 40 dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo, si sois hijo de Abraham, haced las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme. A mí que os es dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Cómo mostramos nosotros amor al Padre? Obedeciendo sus mandamientos. Si ellos dicen ser hijos de Abraham, ¿por qué no lo obedecen? ¿Y de qué manera lo pueden obedecer? Reconociendo que Yeshua es Mashiach. En Isaac te será llamada descendencia, como dice en Bereshit, Génesis 21:12. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, hablando de Ismael. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia, no por Ismael. Ismael no es parte del pueblo de Dios. Hijo de la promesa. Hijo de la promesa, Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Esto también ya lo vimos, y en el capítulo 3, 21, 22, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios, aparte de la Torah escrita en tabla de piedras, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la misma Torah escrita y por los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la materialización de la verdad, de la ley, de la palabra de Dios en un cuerpo con el título de Yeshua, con el nombre de Yeshua HaMashiach, para todos los que creen, porque no hay distinción entre los gentiles y los judíos, todos son salvos por gracia. Y luego vamos a finalizar con los últimos versículos, del 9 al 11, vamos a finalizar con el versículo 12. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, y no solo esto, mas también Rebeca concibió de uno de Isaac padre, nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, hablando del nacimiento de Jacob, de Israel, que era hermano gemelo de Esaf, de Esaú. Luego finaliza aquí Romanos 9:12 diciendo, le fue dicho el mayor a Raquel, el mayor servirá al menor. ¿Dónde fue dicho esto? En Bereshit, Génesis 25, 21 y 22. Y le respondió Hashem a Raquel, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Así dice en la mayoría de todas nuestras traducciones. Sin embargo, vamos a ver directamente qué dice el hebreo en esa expresión, que aparecen 3 palabras. La primera palabra es la palabra veraf,
o Berraf. Y ve y Raf, grande. Y la cabeza, el mayor. Yabot, servirá. Del verbo de abot, que habla de esclavo, siervo. Yabot servirá, hablando de futuro. Y después dice seir. No dice jaseir, al pequeño, sino dice pequeño directamente, sin el artículo. El grande servirá pequeño. ¿Y qué significa esto? Podemos darle dos interpretaciones. Una interpretación es que ¿quiénes son los grandes? ¿Quiénes fueron primeros? El pueblo de Israel. ¿De dónde vino el Mesías? De los judíos. Ellos son, en este caso, los grandes. Pero los grandes, por su desobediencia, no coronaron rey a Yeshua HaMashiach. Al contrario, lo crucificaron. Y cayeron en humillación, porque 40 años después fueron destruidos el segundo templo y fueron esparcidos también por todo el mundo. ¿Y qué dice Pablo? Que a raíz de la desobediencia de los judíos fue que vino la incorporación de los gentiles al pueblo de Israel. Porque a través de la desobediencia del grande fue que Mashiach fue crucificado. Y a raíz de la muerte de Mashiach fue derramada su sangre, el cual pagó por el perdón de todos nuestros pecados, de los gentiles, de los menores. Nosotros somos los hermanos menores. Pero también pagó por los pecados de los grandes, de los judíos, de los hermanos mayores. Entonces, los judíos, los grandes, sirvieron a los pequeños, que somos nosotros los gentiles, y ahora todos somos incorporados a ese pueblo de Israel. Pero también esto se puede interpretar como dice Filipenses 2 del 5 al 7, que el grande, que es Dios, se humilló, sirviendo como pequeño. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose pequeño, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach es el pequeño gigante de Israel, la solución, el grande que sirvió pequeño, tanto para nuestros hermanos mayores judíos en la carne, como para nosotros cuando también vivíamos en la carne como gentiles. El pequeño gigante de Israel, nuestra solución. Shalom Alejen, y los espero la próxima semana para que continuemos este capítulo 9 de Romanos.